Reavivados por su palabra con su amigo Elías Gómez. Te invito a hacer una pausa, leer el capítulo 3 de Jonás y luego continuar con el comentario bíblico del mismo capítulo. Estamos en el capítulo 3 del libro de Jonás. En el capítulo 2 hemos terminado hablando de que Dios es condescendiente y que Dios perdona y da una segunda oportunidad al ser humano. Y en el capítulo 3 nos muestra esa segunda oportunidad. En el versículo 1 comienza diciendo: entonces por segunda vez vino palabra del Señor a Jonás. Es decir, por segunda vez Dios le dice. Dios el universo puede haber dicho: ok, Jonás no me quiere hacer caso, está huyendo de su misión, ok, dejará de ser mi profeta y buscaré a otro profeta, a otra persona que haga mi obra. Pero no, Dios decidió ser condescendiente con Jonás. Y otra vez más le dice: Jonás, mira, levántate, ve a Nínive, a esta gran ciudad, y publica en ella el pregón que te diré. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la orden del Señor. Jonás dijo: ok, entendí el mensaje, Dios quiere que vaya, e iré entonces a predicar. Y el versículo 4 dice: Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás se pasó todo el día caminando, todo el día predicando, todo el día hablando acerca del juicio inminente que habría de venir. Es decir, la predicación era: Nínive será destruida a causa de sus maldades, ¿no? Pero en el versículo 5 nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive. El pueblo no creyó a Jonás, sino creyó a Dios, es decir, vieron en él, en el profeta, a Dios mismo, hablando de la destrucción. Y es muy curioso cómo este pueblo pagano, a pesar de ser un pueblo pagano que no pertenecía al pueblo de Israel, había aceptado el mensaje de Jehová, había entendido el mensaje. Bueno, algunos comentadores dicen que el rey que escuchó este mensaje fue posiblemente Adad-Nirari III. Este rey que escuchó el mensaje y proclamó, dio un edicto a nivel para todos, de forma general, que pudieran también arrepentirse. El edicto decía: por orden del rey y de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les alimenten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza y conviértanse cada uno de su mal camino. Es decir, que no solamente es decir: ok, me arrepiento y ya. No basta con decir: Señor Dios, muy bien, acepto que hice mal, etc. Sino que el arrepentimiento tiene que tener una evidencia tanto interna como externa. No solamente tiene que ser con palabras, sino que el arrepentimiento tiene que venir junto con hechos. Y eso es lo que nos menciona en este capítulo. Y luego el versículo 9 dice: tal vez Dios se aplaque y desista del furor de su enojo y no perezcamos. Es muy curioso que en el versículo 9 dice así: tal vez, quizás, ¿no? Quizás. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran conscientes de la omnipotencia de Dios, que Dios era Dios soberano del cielo y la tierra, y que Dios, si quería, los iba a perdonar, y si no quería, no. Pero ellos igual dijeron: vamos a arrepentirnos, no porque tengamos miedo de la destrucción, sino porque nos arrepentimos, porque reconocemos que hicimos mal. Hicimos mal ante Dios y le fallamos a Dios. Aquí podemos sacar otra lección: el verdadero arrepentimiento no viene con remordimiento. El remordimiento es un falso arrepentimiento. El remordimiento te lleva a tener miedo por las consecuencias negativas que vendrán a causa de tus pecados. Por ejemplo, cuando uno comete un pecado de matar, por ejemplo,
el remordimiento nos llena la mente y tenemos miedo de ir a la cárcel, pasar 30, 40 años en la cárcel, ¿no? Nos remuerde eso. Pero el verdadero arrepentimiento va mucho más allá, va al hecho de haberle fallado a Dios, el hecho de haber hecho las cosas de forma errónea, de habernos apartado. Y eso es lo que nos muestra aquí el capítulo 3. Bien, eso fue el mensaje del reavivado por su palabra del capítulo 3. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.